El cáncer de mama es un proceso oncológico en el que células sanas de la glándula mamaria degeneran y se transforman en tumorales, proliferando y multiplicándose posteriormente hasta constituir un tumor. El interior de la mama se compone de una serie de glándulas mamarias de mayor y menor tamaño, conectadas entre sí por unos conductos finos llamados galoctóforos, que presentan la apariencia de ramilletes. Actualmente se conocen más aspectos biológicos y genéticos de las células que originan el cáncer de mama. Este conocimiento permite planificar los tratamientos en función de estas características biológicas que son responsables de los distintos comportamientos de la enfermedad. Según estas particularidades, podemos conocer la mayor o menor tendencia a la recaída, a la diseminación o a la mayor o menor sensibilidad a diferentes tipos de tratamiento, como la quimioterapia, hormonoterapia, radioterapia y anticuerpos monoclonales. Las metástasis son grupos de células tumorales que se diseminan por el cuerpo y se alojan en lugares distintos a aquel en el que se originó el tumor. Tanto localizado como metastásico, el cáncer se continúa tratando. El origen del cáncer es desconocido. No se puede afirmar que el cáncer de mama afecte con preferencia a una tipología de mujer determinada, pero la medicina ha buscado factores que pudieran indicar una mayor probabilidad de sufrir la enfermedad y los ha denominado factores de riesgo. Algunos factores son la edad, menstruación precoz y menopausia tardía, ausencia de embarazos, embarazo tardío, predisposición genética, es decir, su historial familiar, tener un diagnóstico de alguna enfermedad de la mama, tabaquismo, dieta no equilibrada y estrés. No obstante, hay mujeres con cáncer de mama que no presentan ningún factor de riesgo y otras que sí lo presentan y no desarrollan la enfermedad. Por ello, algunos de los factores antes mencionados no son una regla determinada. Hay que vigilarlos. Los antecedentes familiares son un factor de riesgo demostrado entre un 5 y un 10% de los casos en los que la mutación de algún gen se transmite por herencia y predispone a padecer cáncer de mama a causa de una mutación. Además, son relevantes cuando hay más de 2 antecedentes familiares directos, es decir, puede ser la mamá o la hermana, especialmente si han presentado cáncer de mama a una edad joven. La predisposición hormonal significa que la paciente es susceptible a padecer ciertos trastornos endocrinos. Las hormonas, fundamentalmente los estrógenos, no cumplen correctamente su función, especialmente durante el tiempo de exposición de la mujer a determinados factores de riesgo, como los que hemos mencionado. También parece que podría incidir el hecho de tomar medicamentos hormonales, aunque esto es algo bastante discutible. El tomar medicamentos hormonales debe ser recetado por su ginecólogo. A continuación, en Soluciones, hablaremos de cáncer de mama. Para nosotros es un gusto recibirles en la emisión de hoy en Soluciones. Ya escuchó usted el tema que de verdad nos tenemos que ocupar, es cáncer de mama. Y seguramente usted ha escuchado octubre, mes rosa, octubre donde portamos moños rosas, donde hay campañas alusivas al cáncer, específicamente al cáncer de mama, porque definitivamente ya está en nuestro vocabulario cotidiano el tema del cáncer. Hoy estamos de verdad muy contentos y siendo muy afortunados de contar con una doctora especializada en radiooncología. Nos referimos a la doctora Mariana Sánchez López. Bienvenida. Es un gusto tenerte esta mañana en Soluciones. Buen día, Maru. Te agradezco mucho la invitación, a ti y a toda tu audiencia. Me presento rápidamente. Yo soy la doctora Mariana Sánchez López, soy médico especialista en radiooncología, que es mejor conocido como radioterapia, que es un tratamiento oncológico para diversos tipos de cáncer. Así es.
Y con estas alternativas, también estas nuevas oportunidades que tenemos para enfrentar ciertas enfermedades, pues es muy valioso que podamos contar con los especialistas y hablar de estos temas. Nuestra línea telefónica estará disponible para usted el 2287-767309 para que haga uso de esta línea y pueda también ser partícipe de este tema, puede también hacernos a lo mejor alguna pregunta o retroalimentarnos con algún caso o alguna experiencia. Queda disponible. Y también lo invitamos a que comparta a través de nuestras redes sociales por TV Más la transmisión de hoy. Doctora, pues como lo decía al inicio del programa, octubre, mes rosa, 19 de octubre es cuando tenemos que hacer este eco, esta énfasis y digamos que esta campaña de difusión para hacer visible un cáncer que está latente en la vida no nada más de las mujeres, sino de la sociedad. Sí, Maru, el cáncer de mama sigue siendo un verdadero problema de salud pública, no solamente en México, a nivel mundial. De hecho, en México tenemos que va a ser la primer causa de muerte en las mujeres, ¿no? Y el grupo de edad más afectado va a ser aproximadamente a los 52 años. Tenemos datos muy crudos acerca de este tipo de cáncer, ya que 1 de cada 12 mujeres a lo largo de nuestras vidas vamos a tener o podemos padecer cáncer de mama. Claro, y otro dato que también nos impacta verdaderamente es saber que cada vez hay casos en donde apenas una mujer está superando los 20 años y ya está transcurriendo con cáncer de mama. Y también hay que hacerlo visible justamente por eso para todas las edades, para todas las mujeres que estamos activas en esta sociedad. Primeramente, pues vamos a despejarle nuevamente, ya vimos un poco de datos a través de la cápsula, pero vamos a despejar nuevamente qué es el concepto de cáncer de mama, qué es, a qué nos enfrentamos con un cáncer de mama. El cáncer es una enfermedad multifactorial que obedece a factores internos, que serían factores genéticos, y a factores externos, ¿no? ¿Cómo va a empezar este cáncer de mama? Va a empezar con una célula que se va a volver anormal por todos estos factores. Es una célula que va a presentar mutaciones, ya no va a ser una célula normal, se va a convertir en una célula neoplásica. ¿Por qué pasa esto? Si tienes obesidad, si eres una persona que fuma, que toma, que tiene familiares en primer línea con este tipo de cáncer, que tiene mutaciones genéticas, que ya pasa de los 30 años y no ha tenido un embarazo. Todos estos factores y sobre todo los hormonales van a cambiar las células en el tejido mamario. Entonces, esta célula que ya está enferma, que ya está mutada, se va a reproducir y sus células hijas van a tener la misma mutación. Entonces se va a hacer una clona, que va a ser un grupo de células idénticas que van a ser malignas. Van a tener un comportamiento agresivo, ¿no? Y aún así formándose solo en la glándula mamaria, van a tener la capacidad de invadir los tejidos circundantes. En primer lugar pueden invadir los ganglios linfáticos de la axila o de esta parte que se llama región supraclavicular, y también van a tener la facultad de tener una diseminación por la sangre, ¿no? Y es lo que veíamos en la cápsula, conocido como metástasis, que este cáncer se va a diseminar por todo el cuerpo por la sangre, pudiendo afectar diversos órganos, ¿no? Entonces, el cáncer va a ser una enfermedad multifactorial que comienza con una mutación celular. Claro, y es que debemos recordar que en el tema de la evolución humana, pues definitivamente estamos, específicamente los mamíferos, estamos hechos para eso, ¿no? Para reproducirnos de esa manera y también para producir leche para el individuo al que le estamos dando vida, ¿no? En esto no hemos evolucionado a lo mejor en los estilos de vida que han cambiado, que son distintos, pero nos seguimos reproduciendo de la misma manera. Maru, lo que dices es muy cierto, hemos cambiado nuestro estilo de vida, ¿no? También ponen como un factor muy importante la migración. Hay más cáncer de mama en los estados del norte de la República Mexicana, porque tienen mayor migración hacia Estados Unidos,
donde no hay una adecuada cultura acerca de la lactancia materna, que es actualmente considerada un factor protector, ¿no? Tenemos un dato específico incluso de eso, que si una mujer da lactancia materna por 1 año y medio a 2 años, se va a proteger contra el cáncer de mama en 4.3%. Eso está muy estudiado, ¿no? ¿Por qué pasa esto? No hay una adecuada cultura, ¿no?, de la lactancia materna, sobre todo en estas mujeres que pasan a Estados Unidos o hay este fenómeno de migración. También aumenta el alcoholismo y el tabaquismo, ¿no?, que desafortunadamente son factores de riesgo externos que pueden desarrollar más las mujeres cuando tienen este fenómeno de migración. Entonces, al perder también toda la cultura de la lactancia materna, por eso ha aumentado el cáncer de mama. Va a ser un factor muy importante. Claro, y es que debemos observar nuestro origen y para lo que estamos hechos, ¿no? Para reproducirnos, insisto, de esta manera y para dar vida a través de la lactancia a este nuevo ser, a esta nueva vida. Dijimos algunos datos, algunas cifras, pero ¿qué tan frecuente podemos insistir con el público? ¿Qué tan frecuente vamos a ver el cáncer de mama? Ya comentábamos que aproximadamente, y esto es a nivel mundial, 1 de cada 12 mujeres puede tener cáncer de mama, ¿no?, por el aumento de los factores de riesgo que ya dijimos. ¿Cuáles se han visto asociados? La obesidad, el sobrepeso también, una dieta no equilibrada. Ahora las mujeres es muy frecuente que sean usuarias de anticonceptivos de todo tipo, ¿no?, ya sea orales, intramusculares, como sea, son hormonas, ¿no? Otro factor también importante, de ahí viene la edad, ¿no? ¿A qué edad es más frecuente? Va a ir siendo más frecuente conforme vamos avanzando en nuestra vida. Es mucho menos frecuente en una persona de 20 años que en una persona que pasa de los 50. ¿Por qué pasa esto? Por la exposición que tenemos a las hormonas, ya sean nuestras propias hormonas u hormonas externas, ¿no? Entonces, aquí un factor muy importante van a ser las usuarias de anticonceptivos que los utilizan 5 o 10 años, no van con su ginecólogo. Entonces, es una exposición muy importante de nuestro cuerpo a las hormonas, ¿no? Y todo esto va a ser un factor muy importante para el cáncer de mama. Entonces, 1 de cada 12 mujeres. Y otro dato también interesante es que por cada 100 mujeres que va a tener cáncer de mama, un hombre va a tener cáncer de mama. Entonces, este dato es muy importante porque los hombres muchas veces no quieren hablar de este tema, ¿no? Es un tema que todavía socialmente tiene muchos mitos. Entonces, un hombre va a tener cáncer. ¿Por qué? Porque también tiene una glándula mamaria. Porque no es tan frecuente, tiene menos glándula mamaria. Se detecta en etapas más tardías y va a ser mucho más agresivo. Entonces, esos serían nuestros números en México. 1 de cada 12 mujeres y que va a ser más frecuente a la edad de 52 años, es solo un promedio. He atendido pacientes de 23 años con cáncer de mama. Y por cada 100 mujeres, un hombre va a ser portador y va a ser un cáncer mucho más agresivo. Híjole, qué valioso todo lo que nos estás comentando en esta ocasión, porque efectivamente no hacemos visible que los hombres pudieran también ser candidatos a padecer cáncer de mama. Estamos muy enfocados y no estamos tampoco visibilizando ni informando a nuestros hijos, a nuestros hermanos, ¿no?, a quienes nos acompañan en nuestra vida cotidiana. Solo nos enfocamos en el cáncer de mama por tener la conciencia o la idea de que, bueno, pues es quien da vida, es quien hace esta función de la lactancia, pero hay que seguir visibilizando a los hombres también con esta exposición hormonal que también tienen y que va en incremento. Mencionabas que el consumo, por ejemplo, de anticonceptivos y decías, bueno, si acuden, por ejemplo, a su médico en el mejor de los casos, pero muchas veces este tipo de medicamentos o de herramientas para evitar el embarazo, pues muchas veces también
se hace el consumo sin incluso una receta médica. Y ahí estamos hablando también de estas formas desmedidas de usar hormonas. Sí, no existe la cultura en México, ¿no? Hasta que una mujer se siente mal, tiene molestias, por ejemplo, ginecológicas, acude con un médico especialista, ¿no? No existe esa cultura de que debes estar bien informada acerca de qué métodos anticonceptivos existen. Pero no solo van a ser, Maru, esas hormonas externas, ¿no? Las usuarias de estos anticonceptivos, también nuestras propias hormonas, ¿no? Otro factor de riesgo bien descrito para cáncer de mama, incluso lo dice así en la literatura, dice menarca temprana, que es el inicio de la menstruación, y menopausia tardía, ¿no? Aquellas niñas que empiezan a menstruar antes de los 12 años y aquellas mujeres que ya tienen 52 años, 50 años y siguen menstruando. Entonces, cuando empieza muy rápido la menstruación y se va a una edad muy tardía, toda esa exposición de la mujer a este periodo menstrual, a este periodo hormonal, va a predisponer de igual forma a cáncer de mama, ¿no? Y las familiares que ya decíamos en primer línea. Si mi hija, si mi mamá, si alguna tía materna tiene cáncer de mama, eso aumenta mucho la probabilidad de que yo tenga cáncer de mama. Claro, y en eso ahí tenemos que empezar a hacer como énfasis y tomar nota. ¿Qué síntomas nos pueden dar estas alertas de esto me puede llevar a un diagnóstico de cáncer de mama? Esa pregunta es muy interesante, Maru. Para empezar, yo les recomiendo conocer bien su cuerpo, ¿no? Es muy importante verse en un espejo sin ropa, con los brazos a los lados, con los brazos arriba, conocer bien cómo son nuestras glándulas mamarias para detectar a tiempo algún problema. ¿Cuáles serían las manifestaciones clínicas que nosotros podemos ver? Si notamos, habitualmente va a ser un poco más grande una glándula mamaria que otra. Ahí no hay mayor problema, nosotros ya conocemos nuestro cuerpo, sabemos cuál puede ser un poco más grande, en algunas mujeres, no en todas, en otras son completamente iguales. Si notamos alguna deformidad en una de las mamas que es diferente a la otra, que no la vemos igual, si sentimos alguna masa, algún nódulo, también se puede sentir una bolita, que es un nódulo, en la axila, ¿no? Que estamos hablando de un ganglio linfático aumentado de tamaño. Otro dato muy importante va a ser el cambio de coloración en una de las mamas, ¿no? Otro signo también importante va a ser la piel de naranja, literal como una naranja, ¿no? Se va a ver una mama inflamada, eritematosa, es decir, de un color que tiene tendencia al naranja o al rojo, con hoyuelos, ¿no? Retracción del pezón. ¿Por qué pasa la retracción del pezón? Porque tiene seguramente un tumor que está jalando el pezón hacia adentro, entonces por eso se retrae, por eso se empieza a meter. Es muy importante también recalcar que hay mujeres que ya tienen, que no tienen pezón o que ya está invertido de siempre. Ese no es un dato anormal, por eso es importante conocerse y si de unas semanas para otras ya está retraído, pues algo está pasando, ¿no? También otro dato muy importante va a ser la secreción por el pezón, que no sea también leche materna, ¿no? Porque si es una secreción blanquecina también puede obedecer a muchas otras causas, no solo incluso solo leche materna, ¿no? Estamos hablando de una secreción, puede ser fétida, puede ser serosa, hemática, ¿no? De sangre por completo, y ese sería un dato de alarma. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Asimetría mamaria, la palpación de un nódulo, problemas en el pezón, ya sea retracción o secreción. Y ya en etapas más avanzadas, que aquí en su estado de Veracruz es algo muy frecuente, ¿no? Que a las pacientes las encontramos ya lamentablemente en etapas 3 y en etapas 4. Pueden cursar con dolores de huesos,
¿no? Sensación de falta de aire, pérdida de peso. No siempre van a ser los datos clásicos que todos conocemos del cáncer de mama. Claro, y también recordar y hacer énfasis en que nos enfrentamos a algo que muchas veces es silencioso totalmente. O sea, no hay, como bien decías, no hay un dato que te digan, pues no ha cambiado de color, no ha cambiado de tamaño, no se ve naranja, no tiene hoyuelos, ¿no? Pero hay que estar muy, pero muy atentos a todos los avisos que incluso nos da nuestro cuerpo, porque como vimos también en la cápsula, se trata de células que están mutando. Es importante que estemos en una conciencia muy abierta y muy dispuesta de escuchar a nuestro cuerpo constantemente, de cómo funciona, de que seguro nos da avisos, pero muchas veces estamos en otras dinámicas o en la dinámica de la vida misma que no estamos tan alertas, tan atentos a lo que puede estarnos manifestando el cuerpo, ¿no? ¿Qué factores, aparte de los que obviamente has mencionado, pueden hacer como que énfasis o pueden detonar o pueden incrementar el que haya un caso de cáncer? Bueno, eso, como lo veíamos en la cápsula, se conocen como factores de riesgo, ¿no? Pero también es muy importante recalcar que hay pacientes que no van a tener un solo factor de riesgo, ¿no? Del 70 al 80% de estas neoplasias o de este cáncer van a ser esporádicos, ¿no? No siempre hay una causa, pero en un porcentaje también mínimo, más o menos el 10%, van a obedecer a factores genéticos, ¿no? Entonces, resumiendo los factores de riesgo para todas las televidentes que nos están viendo, ¿qué debería preocuparme? Para empezar, el género femenino. Ya desde ahí tenemos un punto menos, ¿no? Género femenino, 100 mujeres, un hombre con cáncer de mama. Ya desde ahí, por nuestro estado hormonal, ¿no? Género femenino, la edad. A mayor edad va a ser más frecuente que tengamos cáncer de mama, ¿no? No son las mismas estadísticas en las pacientes que están entre la segunda y tercera década de la vida a las que están ya en la quinta. La edad. La alimentación no es un factor directo, tiene que acompañarse de algunos otros factores, ¿no? Pero también si tienes obesidad y aparte fumas y aparte tomas alcohol cada semana, pues ya se vuelven factores de riesgo importantes, ¿no? No es lo mismo que tomes alcohol en alguna reunión, que es lo que le llamamos etilismo social, a que seas alcohólica, ¿no? Los factores genéticos que ya dijimos, mutaciones específicas en unos genes que son conocidos como BRCA1 y 2, ahí como te puedes dar cuenta, porque hay mucho cáncer en mi familia, porque alguien tuvo también cáncer de ovario, está muy relacionado, ¿no? Aquellas niñas que empiezan a menstruar antes de la edad general, antes de los 12 años, sí es un factor de riesgo, pero que se tiene que acompañar con otros. No eso te va a causar cáncer de mama. Claro. La menopausia tardía habitualmente es a los 45 años, es un estándar que se retira la regla, pero si ya tienes 50, 52 años y no se ha retirado, es otro factor de riesgo, ¿no? Usuarias de anticonceptivos y anticonceptivos de todo, vía oral, ¿no? Subdérmica, inyectado mensual, trimestral, porque luego dicen, bueno, lo voy a cambiar el oral por el inyectado, pero también no dejan de ser hormonas. Claro. ¿No? Terapias de reemplazo hormonales en las pacientitas que cursan con menopausia y que van con su ginecólogo, ¿no? Están muy sintomáticas, tienen bochornos, resequedad vaginal, les empiezan terapias de reemplazo hormonal. Esto debe ser muy vigilado por su ginecólogo, Claro. porque si no también es uno de los factores de riesgo más fuertes. Claro, esperemos que estemos haciendo eco con esta información, estén tomando nota y la invitación, bueno, pues es para que hagamos este ejercicio de retroalimentación a través del 2287
767309. Vamos a ir a una pausa promocional, pero en breve vamos a volver con más aquí a Soluciones. Recuerde que estamos transmitiendo completamente en vivo por la señal de TV Más y también pueden compartir a través de Facebook esta emisión, porque la verdad es que está muy interesante y también vamos a conocer un poquito más en los próximos minutos. Hay que hacer esta campaña más fuerte, más consciente y sobre todo más didáctica con respecto al cáncer de mama. Este cáncer que está cobrando miles y miles de vida a nivel mundial y que pues pretendemos que sea menor este número, que se vaya reduciendo con el paso de los años y también con el paso también de la información que vayamos teniendo cada vez en la mesa, en donde podamos disponer de este tipo de información. Insisto, la línea de WhatsApp 2287-76-7309 está disponible para usted, para que hagamos este ejercicio. Yo ya lo tengo aquí, ahorita vamos a checar quién se comunica con nosotros a través de este medio. Y bueno, usted es el invitado especial. En un momento vamos a continuar con más aquí en Soluciones, doctora. Pues nos da mucho gusto que nos acompañe en esta emisión y que se tome el tiempo sobre todo para que digamos más datos importantes de todo lo que nos tiene para el público. Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos en la emisión de Soluciones. Hoy el tema cáncer de mama en octubre rosa, octubre, mes dedicado a la difusión, a hacer conciencia y sobre todo a la reflexión. ¿Qué estamos haciendo para prevenir el cáncer de mama como sociedad? Bueno, pues esa sería una pregunta que nos tenemos que hacer todas y todos. Hoy estamos platicando muy a gusto, de verdad, con personas especializadas y específicamente con la doctora Mariana Sánchez López. Ella es médico especialista en radiooncología y nuevamente gracias por este tiempo, doctora, que se ha tomado para venir a Soluciones y compartirnos toda esta información que ya tienes y la experiencia que te da estar el día a día con tus pacientes que están cursando con cáncer, tanto en el Centro Estatal de Cancerología como de manera particular en esta clínica donde también ves casos y ves esta terapia de radiooncología. Bueno, pues ya hemos hablado un poco de los factores de riesgo, las edades y lo que podríamos observar que nos alerte que podemos estar enfrentando a lo mejor una situación de cáncer. Pero ¿cómo podemos hacer una autoexploración para ir descartando una situación? La autoexploración, Maru, va a ser muy importante. No, realmente en estudios serios no se ha demostrado que disminuya la mortalidad, sin embargo, sí ayuda a encontrarlas en etapas más tempranas. Se recomienda hacerla entre los 18 a 20 años de edad, a partir de los 18 años, también dependiendo la paciente, ¿no? Porque estas edades, porque se supone que es cuando ya finalizó todo el desarrollo y el crecimiento de las mujeres. Se recomienda hacerla una vez al mes, ya de forma definitiva, 5 a 7 días después de la menstruación. ¿Por qué se recomienda hacerla después? Porque muchas mujeres tienen un periodo premenstrual en donde pueden cursar con dolor en las glándulas mamarias o estar edematizadas o hinchadas, aumentadas de volumen y tensas. Entonces se puede dificultar la palpación o hacer la autoexploración. Por eso se recomienda que ya que pase el periodo menstrual, 5 a 7 días después se haga esta autoexploración mamaria. Aquellas mujeres que ya no tienen menstruación por X causa, pues solo deben de fijar un día específico en su calendario y también realizarlo de forma mensual, ¿no? De ahí mi comentario previo de que es muy importante también conocernos. Claro. ¿No? Saber qué forma tienen nuestras mamas, si hay una más grande que la otra, todas estas situaciones. Entonces te debes de colocar frente a un espejo, ¿no? Sin ropa de la cintura hacia arriba, nada de ropa. Para empezar pones los brazos, hay que observar, ¿no?
hay que ver qué es lo normal para que podamos detectar qué es lo anormal. Te pones frente al espejo con los brazos a los lados. Va a ser en diferentes posiciones, brazos a los lados del cuerpo, después en la cadera y después en la nuca, ¿no? Porque pueden tomar diferentes formas y posiciones las glándulas mamarias. Ya después de eso, el brazo, por ejemplo, el izquierdo permanece en la nuca y la mano derecha va a checar la mama contralateral. Entonces, mano derecha revisa mama del otro lado y viceversa, con movimientos circulares, revisando también y apretando un poco el pezón para ver si no le sale alguna secreción anormal. La más peligrosa pudiera ser la que tiene sangre o suero con sangre. Vas revisando en movimientos circulares, tratando de no dejar ninguna zona de la glándula mamaria descubierta. Y finalmente hay que revisar la axila. Realmente es un estudio un poco inespecífico, sobre todo siendo realizado por la misma paciente, pero si te conoces bien y realmente lo haces, sí pudieras detectar algún problema, ¿no? Pero eso es de los 18, 20 años de edad más o menos. Y por un médico se recomienda a partir de los 25 años de forma anual. Claro, y es que también en las visitas periódicas con el ginecólogo, la ginecóloga, en la decisión que tomen acudir, también existe esta exploración que nos hacen, ¿no? Que vamos a nuestra revisión y también hace la revisión de las mamas, que es súper importante. Y tenemos que seguir haciendo como esta campaña de autoexploración, de autoconocimiento, porque pareciera mentira, pareciera que hemos, digamos que dejado atrás los mitos de no te veas, no te explores, pero la realidad es que en el siglo XXI seguimos viendo casos de mujeres que se niegan a autoexplorarse, a verse frente al espejo, saber cómo está funcionando su cuerpo, específicamente conocer las dimensiones que tiene su cuerpo, ¿no? Y es sumamente importante y necesario que lo sepamos, que sepamos hombres y mujeres cómo está funcionando nuestro cuerpo, qué características específicas tiene para que de ahí podamos partir hacia la identificación, hacia la detección de algo raro, algo diferente. Sí, Maru, lo que dices es muy interesante porque aquí en Veracruz también nos hemos dado cuenta que las pacientes son diagnosticadas de forma en ocasiones tardía, ¿no? Tenemos en general para nuestra audiencia 4 etapas de cáncer de mama, ¿no? La última etapa es una paciente que inició con un tumor en la mama y ya hizo metástasis a todo el cuerpo. Entonces aquí en Jalapa, la etapa más frecuente de diagnóstico, las etapas van a ser la 3 y la 4. Entonces eso, bueno, hay adecuados tratamientos para cada etapa, pero al ser más avanzada, eso te puede mermar la supervivencia, ¿no? Y va empeorando obviamente el pronóstico. Doctora, y también hemos enfrentado muchos mitos, es la verdad. Se dicen muchas cosas y lamentablemente a veces también hacemos caso a esos mitos. ¿Cuáles son los más frecuentes de los que tú tienes conocimientos y a los que también te has enfrentado? Bueno, incluso los describen en los textos, han hecho estudios serios de estos posibles factores de riesgo que finalmente se volvieron mitos, ¿no? Que si tuve varios abortos provocados o un aborto provocado, ¿no? Algún traumatismo o golpe en la glándula mamaria, si eso me causa cáncer de mama. El uso de desodorantes es un mito muy, muy frecuente, ¿no? Si uso desodorante va a tapar los poros y me va a causar un cáncer de mama. El uso de talcos, ¿no? Todos esos finalmente son mitos. No hay estudios que avalen esta información de que si te golpeaste una glándula mamaria o te pones desodorante todos los días, sean factores que directamente te causen cáncer de mama, ¿no? Aparte ya comentábamos que el 80% de los casos no van a tener ninguna causa aparente.
pero siguen siendo y siguen quedando como mitos. Claro. Otro concepto, doctora, que también suena mucho en este mes, sobre todo, es, además de ginecólogo, además de hacerte la autoexploración, el concepto que vamos a ver latente en este mes es mastografía. ¿Qué pasa con la mastografía? ¿Qué es una mastografía? ¿Y a partir de qué edad soy candidata a hacerme una mastografía? Sí, Maru. La mastografía va a ser un estudio de tamizaje, ¿no? Para prevenir. Se debe realizar a partir de los 40 años, ¿no? ¿Por qué a partir de los 40 años? Porque el tejido de la mama es menos denso. En las personas que son menores de 40 años, habitualmente el tejido de la glándula mamaria es distinto, ¿no? Ok. Médicamente le decimos que es más denso. Entonces, si una paciente menor de 40 años se hace una mastografía, quizás no sea tan específica como un ultrasonido de mama. Pero ojo, para las televidentes o pacientes que nos están viendo que son de cáncer de mama, dirán, pero yo tengo menos de 40 años y me indican para mi control de cáncer mastografía y ultrasonido. En las pacientes que ya tienen diagnóstico de cáncer de un lado, sí se les hace mastografía y ultrasonido del otro, aún siendo menores de 40 años. Pero Bien. estamos hablando de población que le estás haciendo un tamizaje, que no sabes quiénes están enfermos. Entonces se recomienda de forma anual a partir de los 40 años, ¿no? Y si ya cumpliste 50, 55 años, ya tu ginecólogo o tu cirujano oncólogo te dirán si solo se va a realizar cada 2 años, dependiendo de tus factores de riesgo. Entonces es un estudio de tamizaje que utiliza bajas dosis de radiación para la detección oportuna de tumores. Claro, y ahora que si ya se visibilizó algo a través de la mastografía, pues entonces los doctores, los especialistas sobre todo, están solicitando justamente el ultrasonido para hacer esta comparación de información y poder hacer un diagnóstico más completo, más oportuno. Claro, dependiendo la edad de la paciente, si tienes ya una mastografía positiva, pues debes de revisar qué otros estudios te pueden ayudar, ¿no? Dependiendo siempre de las características inherentes de cada paciente. Puedes enviar un ultrasonido de mama bilateral, una resonancia magnética que es mucho menos común, ¿no? Si alguna televidente nos está viendo, a veces les da también vergüenza preguntar y es usuaria de implantes mamarios, estaría más indicada una resonancia magnética, ¿no? O si solo le detectaron un ganglio en la axila y no encuentran ningún tumor en la mama por medio de los estudios convencionales, también una resonancia magnética. Entonces, si ya encontramos un problema en la mastografía, dependiendo la edad de la paciente, se enviarán los estudios complementarios, ¿no? Y ya se procederá a ver en qué etapa está y se hace, por supuesto, una biopsia que va a ser el diagnóstico confirmatorio del cáncer. Doctora, y con respecto a usuarias de implantes, ¿qué tanto puede ser, o si también es un mito, que puedan estar haciendo mutación sus células y detonar un cáncer? También es un mito, Maru. Aquí la cuestión es que los implantes deben tener un control específico por su médico, por el que los colocó. ¿Qué puede pasar con los implantes? Que te hacen fibrosis, te cambian un poco el tejido, lo endurecen. Entonces, con la técnica convencional de la mastografía, pudiera estarse ocultando un cáncer. No es que el implante te cause un cáncer, puede estarlo ocultando por la fibrosis que está haciendo. Entonces, a estas pacientes que tienen implantes, les toman algunas otras proyecciones especiales de la mastografía o se les envía una resonancia magnética ante la duda. No se ha demostrado que causen cáncer de mama como un factor de riesgo directo. Ok. Ahora le vamos a hacer una pregunta, doctora, que parecería obvia, pero que lamentablemente, y como usted lo ha mencionado, no estamos atendiendo, no estamos acudiendo a las personas indicadas en el momento indicado. Y es, ok, ya me hice la autoexploración, estoy notando algo raro, algo que no me parece bien, o tal vez ya hice el siguiente paso, que es la mastografía,
y observo o ya tengo un dato alarmante. ¿Qué debo hacer? Siempre es bueno tener un médico especialista de confianza, ¿no? Hay 3 especialistas en cáncer. Tienes el oncólogo médico, que básicamente da quimioterapia o terapias blanco, el radiooncólogo que da radiaciones, que es energía para tratar el cáncer, y tienes el cirujano oncólogo, ¿no? Estos 3 subespecialistas son los indicados para cáncer de mama, pero si apenas es la sospecha, con un ginecólogo puede ser adecuado, ¿no? Acudir con tu ginecólogo de confianza para que te revise. Si él también nota algo raro y dependiendo de tu edad, ya te mandará los estudios pertinentes. Si eres menor de 40 años, habitualmente se tiene que hacer un ultrasonido, ¿no? Y la historia clínica para ver cuáles son los factores de riesgo que tiene esa persona. Y vamos ahora también con, digamos, datos amigables. Y sería, doctora, saber si se cura y cuál podría ser mi pronóstico en caso de que se me diagnostique cáncer de mama. El cáncer de mama sí es potencialmente curable, pero esto va supeditado a la etapa clínica. Ya les comentaba anteriormente que el cáncer de mama tiene básicamente 4 etapas, pero hay algunas otras, ¿no? Incluso hay una que es 0 y la 1 se subdivide, la 2 también y la 3. Entonces realmente son 4, son muchas más. Cada etapa específica ya está bien descrito en la literatura, que va a tener un cierto porcentaje de supervivencia global, ¿no? ¿Qué quiere decir cuántos años puede vivir esa paciente? Generalmente la ponen a 5, ya 10 años. Y cada etapa va a tener su porcentaje. Obviamente va a ser mejor la supervivencia en las pacientes que están en etapas 1 y 2. Y así va mermándose un poco si es potencialmente curable, ¿no? Y todo esto de la prevención es muy importante. No podemos quitarnos los factores inherentes que ya tenemos. Claro. Ya, por ejemplo, si eres ya de género femenino, ya es un factor de riesgo. Todo eso no lo puedes quitar. O tu historia familiar de cáncer. Pero la prevención es para detectarlas en etapas tempranas y que tengan una mayor tasa de supervivencia. ¿Y cuáles serían, doctora, estos pasos que voy a vivir, que voy a transcurrir en mi procedimiento? ¿Qué sigue? Voy al ginecólogo, me dice, sí, estamos frente a un cáncer de mama. ¿Qué voy a enfrentar a partir de ese momento? El primer problema es el diagnóstico específico, porque hay muchos tipos de cáncer. Dependiendo desde el punto de vista histológico, hay otra clasificación molecular y la etapa. Estos 3 te van a dar un pronóstico, ¿no? Tienes que completar el nombre y el apellido del cáncer. Okay. Ya una vez que lo completaste, vamos a hablar muy en general. Habitualmente, dependiendo de la etapa en la que se encuentre, aquí lo más frecuente va a ser una paciente en etapa 3, ¿no? Y van a necesitar las 3 modalidades de tratamiento. Estamos hablando de quimioterapia, que es terapia sistémica, cierto número de ciclos. Eso es lo habitual, cambia muchísimo dependiendo de la paciente. Ya de ahí, bueno, obviamente ya se hizo una biopsia antes para confirmar el diagnóstico, se confirma, se tapifica, se hacen pruebas moleculares, ves qué tipo de cáncer es porque hay 3 tipos, hay de hormonas, uno que es triple negativo y uno que es HER2 positivo, y esos también te dan pronóstico y encaminas tu terapia sistémica, ¿no? Después viene la terapia sistémica que determina el oncólogo médico. Si tiene buena respuesta se puede operar y posteriormente y muy seguramente va a ir para radioterapia y después vigilancia por 5 a 10 años dependiendo la paciente. Estoy hablando muy en general, porque hay otras pacientes que se encuentran en etapas muy tempranas y quizás con una biopsia escisional tengan, que quiere decir que solo quitas el tumor, ¿no? O en ocasiones si haces una cirugía conservadora, quitas el tumor con un pedazo de tejido sano para asegurar que no quedaron células de cáncer
y quizás con eso tenga, ¿no? Pero habitualmente también las pacientes que quieren conservar su mama, pues van a ir para radiaciones posteriormente. Ese sería como el panorama en general. Necesitan estas pacientes, hombres y mujeres, de todo un equipo multidisciplinario, desde el diagnóstico, porque es un impacto muy fuerte que te digan Claro. que tienes cáncer, ¿no? Vas a necesitar un cirujano oncólogo, un oncólogo médico, un radiooncólogo, un psicólogo, Claro. un nutriólogo. Es todo un equipo multidisciplinario para ayudar a las pacientes en este camino y que puedan salir adelante. Claro, y afortunadamente, debemos decirlo, el estado de Veracruz cuenta justamente con este Centro Estatal de Cancerología, a donde está este equipo de trabajo multidisciplinario, como usted mencionó, el tema de la psicología, o sea, pueden tener este acompañamiento con un psicólogo, psicóloga, con todo el equipo de especialistas que estarán atendiendo y cuidando de este procedimiento que puede variar, como ya mencionó la doctora, puede variar en tiempo, en cantidad de equipo que esté evaluando y procesando a la paciente. Y lo más importante es que no le tengan miedo, aunque digamos que de alguna manera culturalmente estamos asociando la palabra cáncer con muerte. Eso es, yo creo que el shock más grande y al que nos enfrentamos. Claro, es muy frecuente, Maru, que las pacientes nos pregunten en la consulta si me voy a morir. Y pues realmente todos vamos a morir, ¿no? Pero ella está aquí para que ayudemos de forma médica a que ese desenlace fatal se prolongue todo el tiempo que se pueda. Claro. Y también, pues siempre vamos con intención curativa. Claro. Muchas pacientes se curan de cáncer de mama, una gran cantidad. O incluso si alguna paciente nos está viendo, alguna televidente que sea etapa 3, etapa 4, he conocido muchas pacientes en estas etapas que han vivido muchos años, ¿no? Los datos que dan los libros que están ya preestablecidos en la literatura son finalmente estadísticas. Claro. Hay pacientes que nos han sorprendido que estaban en etapa 4 desde un inicio y siguen viviendo muchos años, ¿no? Que las he visto bien a 5 años, 8 años. Claro, tiene que ver mucho la voluntad con la que estén enfrentando esta disposición también a la medicina, la disposición al equipo multidisciplinario, insisto, que va a estar apoyándolas, llevándolas en este transcurso de la enfermedad, en este caso del cáncer. Hay que tener mucha disposición, mucha voluntad y de acompañarse de personas con las que puedan hacer equipo. Tal vez alguna paciente, su equipo es su hijo, su hija, su equipo sea su mamá, su equipo sea su esposo, su pareja, de quien quieras hacer equipo, pero sí que lleves este acompañamiento, sobre todo de fortaleza, para que el camino sea un poquito menos pesado. A mí me gustaría también que, doctora, nos dieras algunos consejos como básicos, ineludibles, a los cuales podamos atender. Claro, lo primero es no olvidar el cáncer de mama, ¿no? Está presente, recordemos esta estadística importante de 1 de cada 12 mujeres, ¿no? Recordar que ya de entrada tenemos qué factores de riesgo tenemos, analizarlos, los que ya se comentaron, autoexplorarse a partir de los 18 años, ¿no? Ese es un consejo básico. Y a partir de los 25 empezar a acudir con un ginecólogo para que nos revise de forma anual. Sobre todo aquellas que no tienen obviamente el expertise de revisarse, porque se revisan de forma muy, muy somera, ¿no? Una alimentación obviamente sana y balanceada, ¿no? Ya habíamos comentado, una alimentación rica en grasas tampoco es igual a cáncer, pero si lo acompañas con más factores, pues va sumando, ¿no? Va aumentando la posibilidad de que lo tengas. También, pues, no llevar una vida tan sedentaria,
tratar de realizar ejercicio, ¿no? Claro. Y los estudios que ya comentamos, la mastografía a partir de los 40 años, a partir de los 55 la realizan habitualmente cada 2 años, dependiendo de los factores de riesgo que tenga la paciente, y aquellas que tengan familiares ya con cáncer de mama, que acudan pronto con un especialista para ver si ameritan algún otro estudio, como un ultrasonido de mama, por ejemplo. Muy bien, esperemos que estén tomando nota, querido público. Y aquí nos hacen una pregunta. Sí. Dice, buenas tardes, disculpe, me colocaron el implante subdérmico en el 2010 y subí mucho de peso. Nunca me lo han quitado. ¿Algún consejo o estudio que deba realizar? Claro, tiene que acudir inmediatamente, en breve, con su ginecólogo, porque sí hay que retirarlos, ya que luego también pueden migrar, o aunque ya se pasó su tiempo en donde liberaban más hormonas, todavía las pueden seguir liberando. Entonces, tiene que acudir pronto con su ginecólogo para ver si todavía lo pueden sentir, o tienen que hacerle un ultrasonido para ver dónde está y sacarlo, ¿no? Porque finalmente es una exposición prolongada a hormonas. Claro, ya estamos hablando de más de 10 años, 12 Sí, años. sí, es muy prolongado el tiempo. Muy bien. Y bueno, hacer este ejercicio constante de, bueno, pues nuestra lista de pendientes, como si fuera, insisto, la lista del súper, pues la lista, en nuestra lista debe estar la visita periódica al ginecólogo. Claro. En nuestra lista debe estar hacer una actividad física, como bien lo decía la doctora, una actividad física, una alimentación balanceada, el consumo de suficiente agua. Digamos, doctora, que también mirar un poco hacia el origen del humano, ¿no? O sea, Claro. ¿qué es lo básico que necesitamos? ¿Qué es lo básico? Bueno, una buena alimentación, ejercitarnos, porque para eso estamos hechos. Claro, solo que pues falta de cultura. También es importante lo de la lactancia materna y aquellas pacientes que estén en posibilidad, esto hablando solo de cáncer de mama, si pueden embarazarse antes de los 30 años y dar lactancia. Se recomienda por 1 año y medio a 2 años, también dependiendo, claro, lo que diga el pediatra, ¿no? Pero estamos hablando específicamente de un factor protector para cáncer de mama. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos en la emisión de Soluciones. Gracias por su Les tiempo. agradezco mucho la invitación. Gracias. Hasta la próxima emisión. Gracias.